Esta otra clase virtual va a abordar el tema de lo que son los indicadores. En el marco lógico habíamos visto que hay 4 columnas. Una es donde van los objetivos, los resultados y las actividades. Una segunda columna son los indicadores objetivamente verificables. La tercera columna es los medios de verificación y una cuarta son los supuestos, ¿sí? Entonces, habíamos visto ya lo que es el marco lógico en concepto, su estructura y de dónde parte el marco lógico a partir del árbol de objetivos que se confecciona inmediatamente después de haber hecho el árbol de problemas. Entonces, queda pendiente ver el tema de los indicadores. Los indicadores son importantísimos a la hora del diseño de los proyectos, pero no solo el diseño en sí mismo, sino en todas las etapas del proyecto, porque son los que nos van a dar las señales en qué medida estamos avanzando en uno u otro sentido. Es decir, en consecución a las actividades planteadas o en consecuencia a los resultados que pretendemos alcanzar como una primera instancia, después los objetivos específicos y finalmente el objetivo general del proyecto. ¿Sí? Entonces, he preparado unas diapositivas que quiero mostrarles para que repasemos lo que son los indicadores objetivamente verificables o los indicadores. ¿Sí? Entonces, vamos a llamar como diseño de indicadores para proyectos. ¿Qué son en sí mismos los indicadores? Los indicadores son, un poco más arriba, son estándares utilizados para medir el progreso y logros de un proyecto. Entonces, son estándares utilizados para medir el progreso y logros de un proyecto. Es decir, se los determina los indicadores al momento de escribir el proyecto, que es la etapa 2 en la que estamos, ¿no ve? Y sirven estos indicadores para hacer el monitoreo, es decir, la implementación del proyecto durante el proceso de implementación, pero a la vez va a servirnos estos indicadores para evaluar el proyecto, ya sea al finalizar o inclusive tiempo después para encontrar los indicadores que los indicadores o los impactos que nos habíamos propuesto alcanzar después de la ejecución del proyecto. Se utilizan para hacer el seguimiento, dice, la evaluación de un proyecto. Son índices, es decir, índice es una relación de algo con algo, son cifras, son hechos, opiniones o percepciones que sirven para analizar y medir los cambios de situación y condiciones específicas. Los cambios de situación, es decir, en la ejecución de un proyecto se parte de una situación X, a la que se llama línea de base o momento de partida o situación de inicio. Y después de la intervención del proyecto, la ejecución del proyecto, se tiene un momento final del proyecto, ¿sí? Entonces, esa situación inicial versus la situación final nos permite determinar en qué medida han cambiado las cosas durante ese proceso de ejecución de un proyecto, ¿sí? Entonces, la parte resaltada con roja es la que deben tomar en cuenta como un concepto válido para lo que son los indicadores. Implican la cuidadosa observación de resultados, de acciones e iniciativas. Son herramientas de gran utilidad para evaluar dónde estamos y hacia dónde vamos respecto de los valores y objetivos de un proyecto, así como también otras situaciones. ¿Cuáles son los criterios para definir un buen indicador? ¿Sí? Un buen indicador debe ser específico, es decir, específico me refiero a que debe decir aquella cosa específicamente a la que se está refiriendo. Si es un proyecto de riego, será específicamente a un proyecto de riego y a los indicadores de riego que se hayan formulado a partir del objetivo general del proyecto de riego. ¿Sí? Si nuestro objetivo de ese proyecto de riego era aumentar el caudal
de una fuente de agua para que se irrigue mucho más superficie, por lo tanto, el indicador debe ser cuantificar ese incremento de las hectáreas de riego o ese caudal incrementado de riego. Es posible de ser medido y de ser alcanzado. No va a ser indicador si no es posible de medir. No hay, o posiblemente es utópico pensar que un indicador no va a poder ser medido. Todo se puede medir, no solo en términos numéricos, sino en términos cualitativos también, ¿sí? Entonces, todo indicador es medible. ¿Es realista? Sí, porque no podemos poner que a partir de un proyecto de riego, que es el ejemplo que estoy mencionando, si al inicio habían 2 hectáreas regadas en una superficie y queremos subir esas 100 hectáreas, ese sistema de riego, ¿no ve? Y para eso solo disponemos de un presupuesto X que en ningún caso va a lograr esas 100 hectáreas, entonces no podemos hablar de un indicador que sea realista si es que nuestros recursos, nuestro presupuesto, nuestras condiciones, todo aquello que disponemos para hacer el proyecto no son las adecuadas proporcionalmente a ese indicador que queremos o que nos hemos planteado como objetivo, ¿sí? A eso se llama el realismo, ser realista. No vamos a alcanzar algo si es que no tenemos los recursos. Entonces, ¿qué se hace? Se achica el proyecto y se ajusta el indicador, circunscrito a una determinada unidad de tiempo. ¿Sí? Esto se refiere a una condición de tiempo, es decir, un indicador existe en tanto se le ponga un tiempo determinado. No puede ser un indicador infinitamente, no puede servir un indicador infinitamente en las mismas condiciones y sin cambiar. Se tiene que cambiar y adecuar a las condiciones que tenemos en el proyecto. Entonces, vamos. Diferencias entre objetivos, metas e indicadores. Esto es importantísimo mencionar porque los objetivos son una cosa, las metas son otra cosa y los indicadores son otra cosa. ¿Están interrelacionados? Sí, señor. ¿Se refieren a lo mismo? Sí. Los objetivos aluden al cambio que se quiere lograr. Es decir, en el proyecto de ríos que he empezado mencionando, el cambio que quisiéramos lograr es incrementar la cantidad de agua para que se pueda irrigar mayor superficie. ¿Cuál es el cambio? Ese incremento, esa disponibilidad de agua para lograr ese cambio en la superficie que queremos regar. ¿Qué es una meta? Son los productos deseados en términos de cantidad. Son los productos deseados en términos de cantidad. ¿Cuánto? Calidad, tiempo, calidad, perdón, cuán bueno es lo que vamos a hacer y tiempo, cuándo. También ampliar a otros aspectos como el grupo meta, quién y el lugar dónde, ¿sí? Entonces, un objetivo es un cambio que se quiere lograr. Es un cambio que se quiere lograr. En cambio, una meta es un objetivo, pero ya cuantificado, es decir, tiene parámetros de cantidad, calidad y tiempo. Y en algunos casos, dónde, ¿sí? O el grupo meta, o para quiénes, ¿sí? Entonces, al objetivo, cuando se le pone estas 4 dimensiones o 5, que son cantidad, calidad, tiempo, beneficiarios y dónde, ya los volvemos meta, ¿sí? Esa es una diferencia básica y cualitativa entre lo que es el objetivo y lo que son las metas. Los indicadores, que son a su vez, son las medidas específicas del progreso a la son las medidas específicas del progreso acá. ¿Sí? Entonces, en nuestro proyecto de riegos, ¿cuáles van a ser algunos indicadores? Durante la ejecución serán aquellos que nos digan en qué medida estamos avanzando hacia el logro de cierto resultado o de cierta meta, ¿sí? Y al decir resultado me estoy refiriendo a un producto de una acción de manera casi inmediata. En cambio, me refiero a meta cuando estoy hablando ya de un tiempo determinado o de un conjunto de resultados sumados que hacen ya a esas 5 dimensiones que hemos mencionado. Entonces, son medidas específicas, ¿sí? Entonces, para
un constructor una medida específica, ese será su flexómetro, que le permite determinar qué distancia debe haber entre un objeto y otro para que siga su trabajo de construcción. Sin eso no puede él determinar la dimensión de una puerta, de una ventana o la altura de un muro, son los que explicitaban el proyecto o el plano en base al cual está construido. Ese es el equivalente a los indicadores. Ahora, diferencias entre objetivos, metas e indicadores, ¿sí? Entonces, el objetivo nos marca la situación de inicio y nos muestra la situación de término. Todo este trayecto lo hacemos con un objetivo que nos mide o que nos señala el cambio en ese tiempo. Aquí hemos partido en un determinado momento, es tiempo, por decir un año, y el proyecto debía terminar a los 2 años y se mide eso. Cómo estaban acá las cosas, y se llama línea de base, y cómo o qué se ha logrado al cabo de ese tiempo, ¿sí? Entonces, ya viendo la evaluación, veremos que acá hay una evaluación que se hace, acá hay otra evaluación que se hace y aquí se hace otra evaluación. Pero todo este trayecto para el seguimiento durante la implementación del proyecto se llama monitoreo, ¿sí? ¿Qué se llama meta? A este punto final del proyecto, el momento en el que se ha alcanzado la ejecución del proyecto. Todo proyecto tiene una vida útil, se llama, y esa vida útil puede ser 1 año, 2, 3, etcétera, dependiendo cómo se haya diseñado el proyecto en función al problema o a las causas que se quieren atacar. Y a los recursos que se tienen, obviamente. No hay proyectos infinitos, no, todo proyecto tiene un inicio y un fin. ¿Y cómo se mide cuánto ha cambiado? Se parte de una línea de base. Esa línea de base puede ser la situación económica, las condiciones de vida, puede ser numéricamente la cantidad de hectáreas, etcétera, la cantidad de agua, el acceso, etcétera, etcétera, dependiendo del tipo de proyecto que estemos escribiendo o que vayamos a ejecutar, ¿sí? Y el final es lo que se ha logrado y eso es meta, ¿sí? Es el equivalente a una meta. En una carrera tiene un punto de partida y un punto de llegada. El punto de llegada es la meta. En los proyectos, ese punto de llegada se llama grupo meta para quién, cantidad a cuánto se ha beneficiado, la calidad que se ha logrado, ¿no? Y el tiempo que se ha empleado y el lugar donde, ¿sí? Son esos 5 factores que hemos dicho que, marcan la diferencia, ¿sí? El punto de llegada a un proyecto es la meta, ¿sí? Ahora, ¿qué tipos de indicadores hay? Dependiendo la orientación de los proyectos o el tipo de proyectos, los indicadores pueden ser indicadores de formación. En este caso, es un indicador, por ejemplo, más aplicado a indicador de formación cuando se dice para sistemas educativos, ¿sí? Si es un proyecto agrícola, ¿cómo se denomina esos indicadores de formación? Indicadores de procesos, de resultados y de objetivos, ¿sí? Se utiliza para medir, dice, si está progresando hacia la meta o objetivo establecido, planteado por los procesos. Entonces, hay indicadores que nos dicen, estamos avanzando bien, estamos yendo hacia el objetivo, o tal vez nos dirán, no, están yendo por otro lado y por lo tanto hay que ajustar el proyecto o el indicador no estaba muy bien formulado. Será indicador de resultado aquel que nos diga en qué medida las actividades que estamos haciendo están produciendo las etapas intermedias, que son los resultados para alcanzar el objetivo, ¿sí? Y los indicadores de impacto. Por ejemplo, en este caso, los indicadores de impacto son aquellos que ponemos o aquellas medidas que nos señalan en qué proporción, después que pase la ejecución del proyecto, vamos a lograr aquel cambio que queríamos en la gente. Por ejemplo, se formula, vuelvo a tomar el ejemplo del proyecto de riegos. El proyecto de riegos era incrementar, el objetivo era incrementar el agua disponible para aumentar el número de hectáreas irrigadas. ¿Cuál va a ser un indicador
de impacto de ese proyecto. Los indicadores de impacto son aquellos que nos señalan la medida en la que se ha logrado un cambio, pero a partir de que el proyecto ha dejado de actuar. Aquellos cambios que hacen constante, aquellos cambios que buscan cierto nivel de sostenibilidad, se los puede denominar de impacto. Y en este caso del proyecto será un indicador de impacto, será aquel que diga, además de haber incrementado las áreas, la superficie de riego a la conclusión del proyecto, ¿cuántas de esas hectáreas se mantienen después de la ejecución del proyecto con riego, pero a la vez en qué medida eso ha incrementado la producción o productividad en un determinado lugar? Esos son indicadores de impacto. El impacto, vuelvo a decir, es aquella medida o aquel indicador final que nos señala que lo que hemos hecho ha quedado en el tiempo y que ha logrado un propósito más allá del periodo de vida del proyecto. ¿Sí? Vamos. Entonces, ¿qué tipos de indicadores tenemos? ¿Sí? Tenemos la línea de base o el punto de inicio de partida del proyecto. Tenemos un objetivo 1 en un determinado tranco, tenemos un objetivo 2, tenemos un objetivo 3 y un objetivo de resultado. Estos pueden ser objetivos específicos. ¿Sí? Y al momento que alcanzamos la culminación de la implementación del proyecto, habremos logrado un objetivo de resultado o un objetivo de meta, si vale el término. Porque hemos dicho, la meta es el punto a donde hemos llegado. ¿Sí? Entonces, esto podríamos denominarlo también un objetivo de meta. Y es en sí misma el objetivo general del proyecto. ¿No ve? Después que ha terminado el proyecto, porque esta ha sido la línea de vida del proyecto, es decir, desde que hemos empezado a ejecutar gastando los recursos hasta el momento que se han terminado y hemos concluido el cronograma, hemos logrado lo que pretendíamos, es la vida útil del proyecto. ¿Sí? En este periodo tendremos indicadores de proceso, indicadores de resultado y indicador final o indicadores de objetivo, que es este, ¿sí? Que aquí lo llama de resultado. A esto, después que hemos terminado, tendremos que diseñar un objetivo de impacto, ¿sí? Porque el impacto se mide después que ha terminado el proyecto en aquella etapa en la que ya el proyecto no interviene. ¿Y qué es la intervención de un proyecto? Es el momento en el que están trabajando técnicos para el proyecto, están ejecutando ese proyecto. En el proyecto de riegos, ¿qué será? Serán las obras de construcción de riego, será la asistencia técnica que se brinda a la gente en todo este periodo. ¿Sí? Una vez que se ha terminado el proyecto, sea 1 o 2 años, dependiendo el periodo de vida y la cantidad de recursos que se han invertido, ese momento es la culminación, es el tiempo de vida del proyecto concluido. Desde ahí hacia adelante, 1 año, 2 años, 3 años después del proyecto, se mide el impacto. ¿Sí? Y para eso hay que, normalmente, se formulan indicadores de impacto. Entonces, ¿qué viene a ser un evaluador, si se dan cuenta? Un evaluador de proyectos, que es lo que van a hacer ustedes los ingenieros en desarrollo rural. No solo van a poder formular proyectos ni programas de plan, sino fundamentalmente evaluarlos. Y es este periodo en el que los evaluadores trabajan en la evaluación ex post, es decir, después que ha pasado el proyecto, en qué medida el proyecto ha producido cambios y sigue produciendo cambios. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasos hay que seguir para la formulación de indicadores? Primer paso, considerar el objetivo, es decir, si mi proyecto, vuelvo a tomar el ejemplo del proyecto de riegos, si mi proyecto tenía, su objetivo es incrementar la disponibilidad de agua para aumentar el número de hectáreas de riego, entonces esa es la meta, entre comillas, estoy diciendo meta porque estoy parangonando con el objetivo general
Porque si digo meta, le tengo que poner tiempo, cantidad, calidad, para quiénes y dónde. ¿No ve? Hemos dicho eso. Pero voy a tomarlo de referencia como meta. Si esa es mi meta, entonces debo trabajar en diseñar mis indicadores. En mi marco lógico, en la columna de los IOVs de indicadores objetivamente verificables, ahí debo poner mis indicadores. Pero, ¿cuál es la secuencia o la metodología que debo seguir para diseñar mis indicadores? Entonces, voy a seguir una secuencia de 4 pasos. Considero primero mi objetivo. Aquí, por ejemplo, hay un ejemplo, es aumentar la cobertura de los servicios educativos dirigidos a los niños entre 0 y 10 años. Aumentar la cobertura de los servicios educativos dirigidos a los niños entre 0 y 10 años. ¿Sí? Ese es este objetivo de ejemplo. Vamos a un segundo paso. Cantidad, es decir, debo determinar la cantidad. Y ahí empiezo a hablar. En base a ese objetivo, los servicios educativos de la región norte aumentaron su cobertura a un 25%, es decir, de un punto X a un punto Y, es decir, de un punto de partida o línea de base a un punto final, que es lo que quiero llegar. ¿Qué quiero hacer con eso? Mejorar los servicios educativos de la región, aumentando su cobertura en un 25%. ¿Sí? Entonces, estoy hablando de cantidad, 25%. 25%. En el caso del sistema de riego, ¿cuál será la cantidad en el objetivo? Es decir, ¿cuál sería mi indicador de cantidad? Si ahora estoy regando 2 hectáreas, decimos, si quiero llevar a 100, entonces habrá 98 hectáreas de incremento en el sistema de riego. Esa cantidad de 98 es un indicador de cantidad, ¿sí? Vamos a un tercer paso, la calidad. Los servicios educativos, para este ejemplo, los servicios educativos de la región norte aumentaron su cobertura en un 25%. Eso hemos dicho, cobertura, es decir, llegar a aumentar a un 25%, de un punto X a un punto Y, de una situación inicial a una situación deseada más 25. Es decir, es X más 25 es igual a Y. ¿Sí? Entre septiembre, y aquí ya viene un tiempo, entre septiembre de 1998 y septiembre del 2002, con la misma calidad y eficiencia. ¿No ve? Ejemplo, resultados de pruebas, evaluación, los servicios de funcionamiento de la región. Entonces, aquí ya estamos, perdón, me pasé. Estábamos hablando de calidad, ¿sí? Entonces, aquí, con la misma calidad de ejemplos, resultados de pruebas de los servicios de funcionamiento de la región central. Ese es el tercer paso. Un cuarto paso es tiempo. Es decir, tenemos que ponerle tiempo porque ya decíamos, un indicador sin tiempo, ¿en qué tiempo se tenía que haber logrado? Es la pregunta. ¿En qué tiempo tenía que haber llegado yo desde acá hasta la plaza o desde mi casa hasta la facultad? Entonces, para saber si he cumplido en mi cálculo de tiempo, de decir, voy a salir media hora antes para que llegue justo a la hora al inicio de la clase. Entonces, si no le he puesto el tiempo, entonces dispongo para eso de 30 minutos. Entonces, después, al momento de llegar a la facultad, haré el control y diré, sí, he calculado bien, estoy llegando a la hora. Entonces, le he puesto un indicador a mi propósito, que es tiempo. ¿Sí? Entonces, en este caso, ocurre lo mismo. Aquí el tiempo es septiembre de un año a septiembre de otro año. ¿Sí? Entonces, ahí está el tiempo, con la misma calidad y eficiencia, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, 4 pasos que hemos indicado para como indicadores de un proyecto. Y aquí viene este resumen además, ¿sí? ¿Cuál era el objetivo general o propósito? Elevar el rendimiento académico de los estudiantes del grado de secundaria para los siguientes semestres. ¿Cuál era la meta? Elevar el 80%, ya hemos dicho. Aquí está formulado como objetivo, es decir, los objetivos nos muestran el cambio. Aquí en el objetivo reflejamos el cambio. ¿Cuál era el cambio? Elevar el rendimiento académico. Ese es el cambio que queremos elevar. Pero ya en la meta debemos prácticamente establecer qué porcentaje, o es decir, número
¿no ve? La cantidad, calidad, tiempo y todo eso, ¿no ve? Elevar el 80% el número de estudiantes que deben lograr un alto rendimiento para los siguientes bimestres. Bimestres, tiempo, 80% cantidad, estudiantes, ¿no ve? El rendimiento es el indicador cualitativo, ¿sí? El indicador para esto, entonces, será al finalizar del año escolar, que es tiempo, se disminuyó en un 20%, que es cantidad, el número, perdón, disminuyó en un 20% el número de desaprobados con respecto al primer semestre, ¿sí? Entonces, ahí tenemos ya un indicador, es decir, poniéndolo los parámetros de cantidad, calidad y tiempo, estamos volviendo esto en un indicador. ¿Cuál va a ser la fuente de verificación? Eso lo hemos visto en el marco lógico, es la tercera columna, registros auxiliares, la libreta de notas, informe del tutor, etc. ¿Y cuál será, en este caso, el supuesto? El supuesto es que los padres de familia y tutores, docentes, se comprometan en hacer un trabajo coordinado, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo de cómo debe ir formulado los objetivos, las metas, los indicadores. En el marco lógico no van metas, no van metas. Van indicadores, van medios de verificación y supuestos. Esto es una yapita para que se tenga claro qué son las metas. En el proyecto se pone metas, se pone metas, ¿sí? Entonces, a partir de este ejemplo y de esta clase, tengo este ejercicio, ¿ya? ¿Se acuerdan? Habíamos al inicio del árbol de problemas, habíamos establecido un problema en torno al nivel de conciencia de las personas en torno a las parroquias para la protección del medio ambiente, ¿sí? Entonces, había un objetivo que hacía mención a esto, mayor conciencia ambiental hacia el cuidado de la obra de Dios, como un objetivo en el árbol de objetivos. Entonces, en base a esto, quiero que determinen la meta, el indicador, la fuente de verificación y el supuesto, ¿sí? Esta es una práctica, quiero que la hagan. No estoy poniendo fechas a las prácticas porque sobreentiende en cuanto autoricen la evaluación para el semestre, entonces voy a exigirles todas estas prácticas que les estoy pidiendo para poder evaluar. Entonces les ruego que la hagan, ¿sí? Muchas gracias.